Queríamos profundizar un poco en los contenidos que ya ha explicado Pedro. En una hora yo, que he estado trabajando también durante una temporada en la guía del paisaje, una temporada también larga, siempre me quedo con la sensación de que no va a dar tiempo a transmitir pues todos los aspectos que hemos discutido, decisiones que hemos tomado en este trabajo y bueno, incluso frustraciones con las que nos hemos quedado, ¿no? Y que bueno, esperamos que con el tiempo podamos ir solventando. Como os digo, después de la lectura general que ha presentado Pedro esta mañana, vamos a profundizar en algunos de los aspectos que tenéis en el índice de la guía, que básicamente es el que encontráis en esta diapositiva, que también está impresa. Esta presentación que tengo aquí es la misma presentación que se ha facilitado a algunas de las personas que estáis presentes. Muestra el esquema general, que como veis pues se ocupa de los diversos apartados que nosotros entendemos que son ineludibles en un trabajo de paisaje, sea este paisaje urbano o no lo sea, aunque por supuesto la complejidad de un espacio urbano como con valores patrimoniales, como es el caso de Sevilla, pues es complicado, es un acercamiento muy complicado. Entre otras cosas, la guía del paisaje también es importante entenderla en función de lo que no es, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho una caracterización histórica, pero no un libro de historia de Sevilla. Hemos hecho un análisis de evolución de espacios patrimoniales, pero no un trabajo de urbanismo de Sevilla tampoco, ¿no? Entonces, hacer una síntesis de los aspectos fundamentales es lo que realmente nos ha llevado más tiempo, una buena parte del tiempo, y nos ha costado también mucho trabajo. Bien, el esquema, aunque Pedro lo ha mostrado, yo quería volverlo a recuperar al inicio de esta mesa, el que veis aquí, los objetivos y metodología. Sigue el esquema que vais a ver en los documentos que podéis descargar de internet. La caracterización del paisaje histórico urbano, que nos hemos parado en el medio físico, la articulación territorial, procesos históricos, actividades socioeconómicas y recursos patrimoniales asociados y percepciones, que es el gran núcleo de conocimiento y de análisis por el que nos guía el Convenio Europeo del Paisaje. No hacemos más que seguirlo en este terreno. Y, por supuesto, los objetivos de calidad paisajística y las medidas que entendemos que son de interés y que por lo menos deben aportar ideas en la evolución futura de la ciudad, conjugando el mantenimiento de los valores patrimoniales con la modernidad en la que nos encontramos. Y también integramos una serie de propuestas de indicadores de evaluación y seguimiento. Hemos pensado que era interesante en esta profundización, como no nos va a dar tiempo a verlo todo, hemos llamado a Beatriz González, que es bióloga, que ha trabajado en toda esa parte de análisis ambiental y de medidas relacionadas con ese análisis, esa caracterización ambiental que se ha hecho no solo de Sevilla, ¿no?, sino también de su entorno, o digamos del paisaje histórico urbano entendido de esa vertiente territorial, no solamente del espacio construido. Ella se va a encargar de hacer esa parte que se corresponde a este apartado, con que parezca muy pequeño, es muy largo, se ha dedicado mucho espacio en la guía. Después vamos a hacer alguna incursión sobre estos procesos históricos, actividades socioeconómicas y percepciones desde dos puntos de vista. Por un lado, metodológicamente, cómo hemos abordado esos estudios, que me encargaré yo de hacerlo, y Isabel Durán hablará de todos los aspectos inmateriales, cómo han quedado integrados los aspectos inmateriales en este instrumento, tanto a través del análisis de las actividades socioeconómicas como del análisis de percepciones que se ha realizado. Los objetivos de calidad paisajística y medidas, como Pedro ha abierto ya esta mañana una línea, aunque no le ha dado tiempo a terminar, más o menos habéis visto cómo se ha ido trabajando. No vamos a volver, pero sí nos interesaba también tener un ejemplo también de una persona que ha hecho uno de los estudios temáticos para este trabajo, que es Carlos García, que nos va a explicar cómo se ha realizado este índice de integración de la arquitectura contemporánea en ciudades históricas, que es una propuesta que un grupo de trabajo de la Escuela de Arquitectura de Sevilla pues ha aportado a este proyecto para evaluar
esos proyectos arquitectónicos, antes los proyectos arquitectónicos que se van a elaborar en o cerca del casco histórico, cómo evaluar antes el impacto que pueden llegar a tener y cómo evaluar el grado de integración que van a tener. A nivel territorial y luego a nivel local, y conlleva muchísimas materias dentro de ellas, como son el estudio de lo físico y lo biológico en torno a todo el paisaje urbano, en cómo lo físico y lo biológico son realmente determinador de la forma y de cómo se conforma ese paisaje. Y estudiando estos aspectos, ¿no?, que voy a pasar, pero corriendo por ellos, geomorfológicos, evoluciones de paleogeográficos, cómo se ha hecho el terreno, o sea, cómo realmente ha evolucionado el terreno hasta la actualidad. Nombraré las unidades físico-ambientales más importantes. Tengo que hacer mención en el río en el tiempo, en el río en la ciudad, un pequeño estudio de riberas de cuáles son los criterios que se han establecido para ellos y ecosistemas de interés. Bueno, aquí tenemos el Golfo de Cádiz y la parte de estudio. Aquí está Sevilla. Es una ciudad que está enclavada en un punto de bisagra, separando pues, dos continentes, dos placas tectónicas, la euroasiática y la africana, con ese carácter litoral que otorga estas masas de aguas continentales que por la intervención de los vientos dominantes suroeste y oeste llegan hasta Sevilla. Y Sevilla está puesta en un lugar muy concreto entre dos mundos, el mundo de Doñana y el mundo de Sierra Morena. Y el eje norte-sur está minado por la falla de Guadalquivir, que lo convierte al Guadalquivir, a ese gran río, en un corredor cultural y natural muy importante. Veremos más adelante cómo Sevilla tiene su pequeño microrrelieve con los dos promontorios este-oeste, o sea, se estructura en eje X o sea, en X y en Y, ¿no? En el X vemos cómo tenemos los Alcoraz y la Jarafe, y en el Y también tenemos el Doñana y Sierra Morena como ecosistemas principales, ¿no? Se sitúa sobre su vega y de hecho podemos contemplar en esta foto que la he cogido de la NASA cómo se ve toda esta parte verde que pertenece al antiguo Golfo, al Tartésico, y que ahora está ocupado por las marismas de Doñana, ¿no? Bueno, y aquí ya se puede ver pues cómo es una ciudad de luz, de atmósfera marina y de gran insolación. También me gustaría hacer una mención muy pequeña, porque no me da tiempo, a que una vez estudiado la característica, cómo se caracteriza el medio, cuál es la realidad física y biológica que hay, una vez visto los problemas, cómo se puede potenciar, ¿no? Entonces, las estrategias y los objetivos de calidad paisajísticas van encaminados hacia ello, desde potenciar la biodiversidad, regenerar los cauces, las riberas fluviales en mal estado, naturalizar los cauces, la multitud de cauces que hay en vasos de hormigón. Luego también hay medidas relacionadas directamente con el aumento de la diversidad biológica, como es la ornitópolis, el fomento de la bifauna, y no solo avifauna, pero bueno, es la más característica, o la del árbol en la ciudad, ¿no? El árbol como índice de calidad paisajístico en la ciudad, como nexo de unión en vertical y en horizontal con la naturaleza, ¿no? Luego hay otro objetivo interesante, que es la de generar nuevos espacios verdes y agrícolas. Esta mañana Pedro ya ha descrito cómo tenemos esa zona que es una oportunidad, la zona de la Vega, esa zona que puede ser una reserva de paisaje todavía por edificar, o sea, por construir, que no se va a construir porque es suelo no urbanizable, y que puede servir como acicate para realmente darle un uso interesante, un uso paisajístico que conserva sus valores agrícolas, ¿no? Lo agrícola es ahora mismo el transformador del paisaje, el que construye el paisaje muchas veces son los agricultores, ¿no? El mantenimiento de esas tramas es el que realmente lo mantiene vivo. En base a eso, pues el equipo dictaminó que podíamos hacer parques fluviales, parques agrarios, espacios verdes singulares, espacios verdes que no son ni parque verde ni parque agrario, que puede ser, como ya veremos, pues espacios singulares como Tablada, arriba la isla de Tercia, el meandro de los Gordales acolmatados, que actualmente se usa solamente para poner la Feria de Abril, o sea, tiene realmente un uso muy escaso y está el suelo sellado por completo, etcétera, ¿no? Y luego voy a nombrar, hay más, porque hay medidas de ecología, medidas de todo, ¿no? Pero cómo Maclá realmente todas esas figuras, esas teselas en horizontal, ¿no? Pues cómo puedes ir de un lado para otro, cómo se estructura el territorio, que es un tejido. Bueno, pues a partir, por ejemplo, de la recuperación de la red de caminos rurales, ¿no? Peatonal. O sea, la conexión horizontal existe para ferroviaria y para automóvil, ¿no? Falta esa conexión lenta para el peatón y para la bicicleta, ¿no? Bueno,
Para empezar rápidamente, el marco geomorfológico, la forma del espacio. Realmente el Convenio Europeo del Paisaje que nos dice, ¿no?, que el paisaje, no hay paisaje sin mirada, sin observador, pero el paisaje necesita ser sustentado en una realidad física, ¿no? Mirando esta foto tomada desde la Giralda en dirección noroeste, vemos ya el paisaje urbano, características básicas. Es un paisaje llano, con un pequeño promontorio al oeste y con un fondo oscuro que es el piedemonte de Sierra Morena, ¿no? Entonces, realmente, la forma de este paisaje urbano lo ha dado su medio físico, su medio biofísico. Y entenderlo realmente es entender también el paisaje, entender cómo se ha creado. Bueno, ya hablando más en términos científicos sobre el marco geomorfológico, pues vemos aquí el escarpe y los alcores. En este diagrama que he hecho, que es un corte topográfico en dirección así más o menos, pues vemos cómo está aquí el escarpe, es un promontorio que no llega a los 200 metros junto con los alcores, ¿no? Son los dos relieves tabulares miocénicos, y Sevilla ocupando los terrenos sedimentarios cuaternarios en el fondo del valle, sobre las primeras terrazas. Vemos aquí cómo los cauces principales son los dos Guadalquivires que tenemos y el Guadaira, ¿no? Entonces, esas dos pequeñas elevaciones que no podrían tener ninguna importancia a lo mejor en Granada, pero aquí ese microrrelieve aporta una vertical, aporta una posición desde donde mirar. Es un espacio belvedere muy importante y muy interesante y altamente connotado. La evolución paleogeográfica me parece también muy interesante. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, no? ¿Por qué Sevilla es realmente un litoral? ¿Por qué el río es realmente una ría? Es una ría, es mar, es dominio público marítimo terrestre. La onda de marea se siente hasta Alcalá del Río y porque se hizo una presa, si no sería más para allá. Pues todo viene, y voy a hacer el recorrido porque me parece que es interesante, desde el Mioceno inferior hasta el Holoceno reciente, o sea, hasta la actualidad. En un baile en el mar de regresión y transgresiones marinas, de rellenos del zócalo paleozoico, que es el que está aquí, Sierra Morena, y de las subbéticas, de colmatación del estuario. Es un juego de movimiento de sedimentos, de plegamientos, se genera la ciudad. Aquí vemos cómo el mar regresa, hay una regresión marina y van saliendo tierras emergentes, la línea de costa baja. Esta es la parte de Sevilla y aquí me voy a parar. Esto es hace 20.000 años. Esto es la última glaciación, la Gurm. Aquí ya es la entrada del Homo sapiens, que se permite ya aquí la entrada, ya hay tierra emergida, y se conforma el gran lago Ligustino, el gran lago que luego fue dado por los romanos ese nombre, con la línea de costa ya en Alcalá del Río, que es nuestro límite norte del área de estudio, y con el gran golfo tartésico, con el estrecho de Caura, este estrecho que aquí, el estrecho de Coria, que es nuestro límite sur. Luego hay un proceso de regresión y de transgresión marina hasta llegar, aquí crece la flecha litoral, para cerrar el estuario, lo cierra por completo y se rellena y se colmata. Esta es la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Es la de una red hidrográfica absolutamente manejada. De 5 brazos se ha seleccionado solamente uno, el cauce central, para que fuera navegable. Se ha mantenido una profundidad de 6,5 metros para que subieran las naves, y luego los demás brazos han sido totalmente desconectados. Consecuencias de esto, consecuencias muy importantes en el paisaje. La marisma se ha quedado desconectada porque ya no hay riada. O sea, el río está totalmente canalizado. Entonces, no tiene ni influencia fluvial y tampoco tiene influencia mareal, porque los cordones de duna han parado han rellenado todo el golfo, ¿no? En Sevilla, aquí arriba, también veremos cómo hay un gran manejo, de forma que entre cortas rectificaciones de cauce se acortó en la longitud, o sea, digamos la carrera de un barco hacia el océano en un 40%, aproximadamente en 50 kilómetros se ha cortado. Que además la primera corta es la corta de Merlina en el 1700 y pico, o sea, desde el siglo XVIII ya hay como 15 cortas, vamos. Y este es el lugar, este es nuestro espacio vivido. Si lo vemos, esto es una imagen que he cogido rápidamente de Google Earth, en el que se ve perfectamente la dicotomía de los dos ríos, ¿no? El río fósil, que es el meandriforme, que sin embargo está por la parte más viva, está por la ciudad, y todavía mantiene su diseño de curva, ¿no? San Jerónimo y Meandro de Chapina. Y luego el río, el cauce vivo, que es este de aquí, que además tiene una coloración diferente, es un cauce rectilíneo hecho por la Corta de la Cartuja en el 82, apartado de la ciudad, ya el río ya no nos da miedo, lo hemos echado fuera, y incluso la coloración del agua es diferente, porque es un agua viva, es un agua que lleva sedimento, es un agua que se mueve, ¿no? Aquí, sin embargo, se pusieron unas esclusas que controlan toda la marea.
Y esta mañana, hablando Pedro de la toponimia, pues es cierto que hay mucha toponimia relacionada con el litoral. Esta isla se llama la isla de Quijano y se ve en el parcelario todavía el antiguo meandro de la madre vieja del Guadalquivir, que el río Ribera de Huelva. Era la madre vieja del Guadalquivir porque alimentaba al Guadalquivir. Aquí está la isla de Tercia, que ahora mismo está absolutamente abandonada. Esta es la isla de la Cartuja, donde estamos ahora mismo, que hace poquito era un mar. Aquí abajo está la isla de Garza, aquí en este meandro, en el meandro de la Punta Belverde. Aquí estaba una corta. O sea que realmente la toponimia también nos está hablando de la naturaleza. Y aquí está, esto es un sendero litoral. O sea, ahora actualmente es un sendero litoral del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, esto es un gran corredor. El río es un gran corredor que une el mundo de Sierra Morena con Doñana y es una ocasión que podemos aprovechar. Atempera el clima de Sevilla, mejora el aire y además tenemos una reserva aquí de suelo magnífica para escaparnos de la ciudad, para hacer el contraste entre la concentración de la ciudad, la rapidez, el paisaje cinético y este paisaje de baja energía, ¿no?, al que podemos ir. De hecho, es una buena ocasión porque la ciudad se sigue abalanzando sobre el río, lo va conteniendo, pero va hacia adelante, ¿no? Y luego hay que tener mucho cuidado con los bordes, esos bordes que ahora mismo, aunque se hable mucho de Guadalquivir, pero está muy maltratado. Si tú entras por la 49, toda esta parte de aquí, este borde urbano, periurbano, que parece que no existe, este paisaje sin discurso realmente no lo tiene, o sea, es un lugar en el que casi vale todo. Este es el espacio periurbano, este es el sendero litoral. Aquí realmente el carácter campestre prima y estamos a nada, es cruzar un puente, ¿no? Las unidades físico-ambientales que se detectan en base a funciones biológicas y topográficas, pues son más o menos las que coinciden con la geomorfología, pero no exactamente. El aljarafe, la campiña, los alcores, y todo esto da paisajes individuales, con ecosistemas, o sea, son paisajes con fondo, son paisajes vivos, ¿no? Aquí tenemos arriba un campo de cereal en La Vega, en la Vega, esto es Centeno. Abajo tenemos el espacio Gran Belvedere, el mirador del Aljarafe, sobre la ciudad que es toda esta de aquí. Aquí está Sevilla, estamos sobre el Aljarafe mirando hacia allá. No hace falta poner un mirador, ya existe, es natural. Y desde aquí se contempla la potencia del cielo, la luz, las nubes, los cirros, etcétera. O sea, es realmente un espacio para mirar. Esta es la Ruta del Agua, también estamos andando por todas las colinas de relieve tabular del Aljarafe, con la ciudad al fondo, y esto es el campo de Gerena. El campo de Gerena son campos cerealísticos que están al lado de Santi Ponce y que ofrecen también unos paisajes maravillosos. Cambogaz inundado, y aquí abajo ya estamos al sur. Este es el paisaje de Puebla, esto ya es el mundo pre-Doñana. Aquí ya la biodiversidad realmente se hace protagonista. Como vemos, estas unidades físico-ambientales dan paisajes diferentes, contenidos también diferentes y también diferentes posibilidades. Y bueno, no se puede dejar de hablar de las grandes transformaciones habidas, acaecidas en el último siglo en Sevilla, ¿no?, sobre el núcleo urbano, que ha deslindado por completo uno de otro. Frente a la dársena histórica, que es el río verdadero, el connotado, el que realmente los sevillanos y mucha gente piensa que es el verdadero, al cauce vivo, ¿no? Entonces aquí vemos como la lámina de agua es plana, es una agua eutrófica, con anoxia, hipoxia, con poco oxígeno, con poca diversidad, pero precioso, ¿no? Precioso, muy fotografiado y estupendo. Mucha vegetación ornamental, pero también con carácter seminatural en muchos de los sitios. Sin embargo, este es el funcional. Este es el paisaje fundante realmente, este es el río Guadalquivir, este es el olvidado, el grandemente rectificado, con esos bosques riparios tan grandes, bueno, tan grandes, no tan potentes, porque la feracidad de la tierra ha hecho que se cultive justo hasta el agua. Si no se cultiva más allá es porque yo creo que se cae el tractor, pero si no se cultivaba. Y bueno, aquí está, no me voy a detener porque para eso lo tenemos en la guía perfectamente relatado. Estas últimas rectificaciones habidas en el río que nos llevan a la situación actual, la situación de dos ríos, el río urbano y el río natural, aparte de la ciudad, a base de cortas, la corta de Tablada, la corta de San Juan, la corta de la Punta del Verde, que va independizando, va expulsando al río, ¿no?, por seguridad. Y bueno, en cuanto a este análisis de ribera, me parecía interesante analizar las riberas con un criterio paisajístico, ¿no?, en el que los elementos botánicos, el uso dado a cada tramo, incluso los urbanísticos,
pues le hacían también merecedoras de tramos distintivos homogéneos, ¿no? Tanto en el cauce histórico como en el cauce vivo, y los dos con muy diferentes caracteres. Bueno, aquí hay un esquema tipo de lo que se repite en un carácter, en un tramo de carácter urbano, ¿no? Con el cauce, con edificaciones al lado, con un tratamiento de las márgenes también muy duro, especies ornamentales con marcos regulares, y frente a la amplitud, o sea, estamos fuera, este es el cauce, hay menos vegetación, tenemos una cuenca visual muy amplia frente a la cuenca visual encerrada de la ciudad, y vemos como el espacio también grande da tiempo para, o sea, da lugar a que haya también pastizal y mayor diversidad. Este sería un ejemplo del cauce vivo a la altura de la Algaba, en la zona norte, con esta diversidad también de bosque de ribera. Estos son saucedas, con las especies que son caducifolias que nos marcan también la estación, y también con un abuso de especies exóticas, invasoras. Tenemos muchísimo eucalipto camaldulense, el eucalipto rojo, que bueno, que lleva ya 100 años con nosotros y está prácticamente naturalizado, y a efectos de ecosistema casi que hace la función, aunque no sea el nuestro. Hay otras especies más peligrosas como la Gleditsia triacanthus, la acacia tres espinas, etcétera. El ailanthus altísima, que está por todos lados y que está realmente quitando ese biotopo a las especies naturales. Seguimos en la Algaba, desde el Puente del Hierro mirando a Sevilla. Estamos al lado de Sevilla, pero estamos en otro ambiente por completo. Aquí tenemos el sendero litoral de la Cartuja, este es el Puente Vitálica, el gran espacio de Tablada, que sin embargo es un espacio que está declarado suelo urbanizable de especial protección, y es una oportunidad tremenda. Todavía no está, digamos, decidido cuál va a ser su futuro, menos mal que está protegido por la clasificación de suelo, y su tratamiento es sin embargo muy duro. O sea, la Corta de la Cartuja es muy recta, tiene muchas especies, pero un marco de plantación regular, ¿no? Cabría también la pena, o sea, merecería la pena también romper esa linealidad. Bajando al sur, ya en Coria, ya entramos en un mundo mucho más litoral, donde los meandros hacen que se amplíe la vista, y los eucaliptales, que están totalmente asalvajados, te hacen ya un ambiente más como selvático, ¿no? Ya es muy potente aquí el río, y realmente aquí ya están las vaquillas camaroneras, aquí ya está casi ya está Chipiona y está el océano. El cauce histórico, desde norte a sur, vamos a hacer un recorrido rápido. Vemos como aquí estamos en la isla de la Cartuja. El programa Raíces de la Expo del 92, trajo un montón de especies que ahora mismo podemos contemplar por las aceras, muy interesantes, con lo cual tiene una biodiversidad bastante elevada. En número de especies, ¿cómo se dice? En biomasa, eso. O sea, no en biomasa. Hay muchas especies diferentes, pocas, pero muchas especies diferentes, pero poca masa, ¿no? Aquí llevamos hacia el sur, este es el Paseo de la O, el Puente de Triana, con diferentes tratamientos según las márgenes derechas o izquierdas, que es una cosa que se repite también en la calle Betis. Aquí la dureza del muelle, por otro lado, paisajísticamente potente y precioso, con solamente naranjos, frente a las tibuanas del muelle de aquí de la O. No, de la Sal, perdón. Luego aquí seguimos más al sur, este es el Puente de las Delicias, y vemos siempre tratamientos diferentes. O sea, hay una desconexión entre orillas, hay tratamientos distintos, no hay un criterio que realmente homogenicen los tratamientos que se les deberían de dar, ¿no? Y bueno, finalmente hablar que también hay una base ecológica, lo que ha dejado el ser humano después de un medio tan tratado. Hay también puntos interesantes ecológicos siempre en el área de estudio ligado a los cursos fluviales, ¿no? Como son los bosques de riberas de Ribera de Huelva, que son bosques autóctonos, los del norte del Guadalquivir, y todos los que van ligados, por ejemplo, el meandro de San Jerónimo. Aquí el tapón de San Jerónimo se ha creado también un espacio lagunar muy interesante, etcétera. ¿Cuáles son los problemas que hay? Los problemas pues son los relacionados con malos encauzamientos absolutamente salvajes, carentes absolutamente de naturalidad, aguas totalmente eutrofizadas y basureros continuos, pero yo siempre digo que la naturaleza siempre subyace a la ciudad, solamente hay que dejarla hacer y va para adelante, ¿no? Y bueno, pues dentro de eso, ¿qué podríamos hacer? Pues ahí están ya las medidas que podríamos tomar para regenerar los cauces, para naturalizar esas riberas, que son cosas muy sencillas, y para fomentar la biodiversidad.
fomentar también el uso de parques, o sea, la creación de parques, ¿no? Los parques que habló Pedro esta mañana. Las grandes reservas de parque que tenemos no tienen que cambiar de propietario, pueden ser privados, simplemente es acondicionar caminos, porque ya el paisaje agrario ya te lo da todo. Y estos son también los espacios verdes singulares y los parques fluviales, o sea que realmente podríamos hacer algo con eso. Y para realmente conectar en horizontal los senderos periurbanos y corredores fluviales, o sea, recuperar la red de caminos rurales, ¿no? Realmente estos senderos son recorribles para recorrer totalmente Sevilla de norte a sur y contemplar el paisaje urbano y tener ese punto de vista hacia la ciudad y hacia el escarpe. Y nada más. Muchas gracias. Hay muchas personas que han trabajado en cada uno de los aspectos que a lo mejor yo voy a citar y que saben mucho más que yo de eso, pero a mí sí me gustaría hacer una aproximación un poco metodológica. Voy a ver si esta es la presentación mía, porque no estoy segura. Sí. Para que cuando aproximéis también al documento tengáis alguna información adicional sobre las claves que nos han llevado a presentar su contenido de la forma en la que está, ¿no? Y no en otra. Bueno. Aquí estoy viendo presente a Julián Sobrino, que nos ha ayudado en una parte del trabajo, Jesús Cuevas, José Manuel Díaz, Eva García Capilla, Juan Arenilla, no sé si hay alguien más, pero si me hacéis alguna pregunta comprometida, estoy dispuesta a pasársela a ellos. Bueno, me voy directamente a la caracterización del paisaje histórico urbano. Hemos visto así muy rápidamente esos apartados que forman parte de la caracterización del medio. No hemos visto la articulación territorial, que también está, que se distribuye esa caracterización del medio en todos esos apartados, no sé si se ve bien, ¿no? En todos esos apartados y subapartados. El siguiente aspecto de esta caracterización ya es digamos, más propiamente patrimonial. En realidad lo que hemos pretendido, como hemos hecho en otros trabajos también sobre paisajes, pues es contextualizar el patrimonio que hay, que encontramos tanto en un territorio, sea urbano o sea rural, contextualizarlo, no tratarlo de manera aislada, sino encontrar los hilos conductores que establecen las relaciones entre los distintos elementos patrimoniales que vemos en el espacio, pero que están, parece, cada uno independiente de otro. Bien, pues a través de esos procesos históricos en los que entro porque entro de golpe, pues hemos contextualizado buena parte de ese patrimonio, sobre todo el patrimonio que nosotros consideramos de ámbito territorial. Es decir, estamos hablando de asentamientos, estamos hablando de espacios libres, de infraestructura, no estamos hablando en este apartado casi de inmuebles individuales como vamos a ver ahora, ¿no? Que quedan más asociados a los usos y actividades urbanas con valores patrimoniales. Como comprenderéis, huyendo de hacer una historia de Sevilla, que no era nuestro cometido, elegimos, voy a volver un momento atrás, elegimos 4 momentos, algunos son procesos más largos, otros son de más corta duración, otros son más acontecimientos que procesos históricos, pero hemos elegido 4 grandes etapas de la historia de Sevilla en las que se va conformando, digamos, esos espacios patrimoniales que disfrutamos ahora, ¿no? La primera, que es la más amplia en el tiempo y también la que deja una huella en sus fases más antiguas, deja una huella menos visible en el paisaje actual, aunque está, y no queríamos dejar de citarla, que va desde los orígenes de la propia ciudad, incluso de sus localizaciones anteriores a la existencia de la propia ciudad de Sevilla, que es de un territorio polinuclear a la consolidación de la ciudad amurallada, porque entendemos que esa consolidación de esa ciudad intramuros, que hoy reconocemos como la parte, digamos, más significativa de su conjunto histórico, queda conformada en este momento, queda conformada en el siglo XII, y es ahí a donde llevamos, digamos, el primer corte temporal para analizarlo. El segundo gran momento es la etapa que hemos llamado de universalización de la ciudad, que va a girar en casi totalmente en torno a la fase previa a la conquista, al descubrimiento de América y las relaciones posteriores con el nuevo continente.
La industrialización, la etapa de la industrialización, que también conforma nuevos espacios y una nueva manera de entender la ciudad, y después los dos importantísimos eventos del siglo XX que cambiaron, cada uno de una manera, uno por el sur, otro por el norte, cambiaron por completo la fisonomía de la ciudad y además nos han aportado ambos espacios y edificios de, que la propia ciudadanía se reconoce desde las propias instituciones de patrimonio, pero también lo reconoce la propia ciudadanía como parte de su patrimonio cultural. Metodológicamente, ¿cómo hemos articulado el discurso? Pues yo intentaré explicarlo con estas diapositivas. Estamos siempre ahora situados en los procesos históricos. Nosotros analizamos, por ejemplo, este primer proceso de un territorio polinuclear a la consolidación de la ciudad amurallada y a la explicación que está en la guía de ese proceso, todas las fases correspondientes, desde la prehistoria, como decía, hasta el siglo XII. Después de hacer ese análisis, intentamos detectar, ¿no? Identificar cuáles son los recursos patrimoniales que actualmente están asociados a ese proceso histórico. Aunque lleguemos a inmuebles individuales, en realidad lo que está debajo de la columna como recurso patrimonial son esos inmuebles de ámbito territorial, le llamamos así porque estamos acostumbrados, porque así lo cita el tesauro de patrimonio con el que trabajamos. Estamos considerando espacios patrimoniales, lugares patrimoniales asociados a la historia de Sevilla, Alcalá del Río, estamos considerando a Dos Hermanas, San Juan de Alnafarache, a Santiponce, a Sevilla, estamos considerando al acueducto, ¿no?, del que nos quedan los caños de Carmona, ¿no?, que nos quedan restos todavía visibles y que también ha dibujado una gran arteria de la ciudad, una arteria actual, ¿no?, que es percibible actualmente. Sitios megalíticos o sitios de culto, ¿no? Aquí está todo el punto de estos elementos y de ese asentamiento original que era Alcalá del Río, pues nos queda algunas cosas, ¿no? En este caso, pues hemos destacado la muralla de Ilipa, hemos destacado los restos de Oripo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente es lo que nos queda en el paisaje actual, es lo que actualmente podemos visualizar de esos espacios que son más amplios, que tienen esa relación directa con la historia de Sevilla y con este periodo histórico en concreto. Voy a pasar algunas imágenes rápidas. Aquí tenéis señalado algunos sitios, un sitio megalítico muy importante. Tenemos dos sitios megalíticos súper importantes en el entorno de Sevilla, uno este y otro está en el Gandul, en Alcalá de Guadaira, y en realidad son las localizaciones primigenias de la ciudad. Antes de que existiera Sevilla, pues la población, los sitios de asentamiento estaban en estas zonas resguardadas de ese mar interior que nos ha explicado también Beatriz. Estos son los dólmenes del Gandul, el santuario protohistórico del Carambolo, Itálica. Ya aquí hay un pequeño, veis que ya hay restos romanos en la ciudad, muy poco visible en la actualidad, pero hay todavía restos visibles. Algunas imágenes de Itálica. Como veis, vamos a ir cambiando de escala. En el trabajo se trabaja desde una escala territorial, pero al final se aterriza siempre en la ciudad y en ese eje del río a su paso por la ciudad. La muralla de San Juan de Alnafarache, el castillo de Alcalá de Guadaira. Esos son los elementos patrimoniales que vienen de este periodo y que han tenido incidencia paisajística en el pasado y, por supuesto, en el presente. Bien, pues ya tenemos conformada esto, que a mí no me gusta emplear la palabra, pero como todos no entendemos esa almendra, ¿no?, de la que se habla siempre hemos hablado en bienes culturales, ¿no?, el conjunto histórico de Sevilla, excepto la zona sur, que no está aquí dibujada. Esta es la zona, el área patrimonial que se cierra, se consolida, aunque después se transforme muchísimo en el siglo XII, el espacio el gran espacio patrimonial de este momento, que se consolida en este momento, al que hemos añadido algunos elementos por su potencia también, pasada y presente, que en este caso es el Palacio de la Bujaira. Y esta línea, que es la calle Luis Montoto, que está configurada también por el paso del acueducto Los Caños de Carmona. Bueno, algunas imágenes que veis de este momento, o sea que esta época está presente en el paisaje actual, que es lo que nosotros queremos ver en el paisaje actual. ¿Cómo deconstruimos el paisaje actual para reconocer estos elementos y contextualizarlos, ¿no?
contextualizarlo como un todo, porque si perdemos uno de estos elementos, perdemos también las claves de interpretación del conjunto. Por lo tanto, estos elementos en ningún caso se tratan como monumentos individuales, sino perteneciendo a esta red, ¿no? O la Torre de la Plata, que tenéis ubicada aquí, o en el extremo norte la de la Macarena, que todo reconocería además como lugares muy potentes históricamente, ¿no? Y en la actualidad, y que además pues son la marca de la ciudad, ¿no? Bueno, este lo he puesto porque me gusta, pero ya está, ¿no? Porque es una reconstrucción en este momento, ¿no? Con la conquista castellana de la ciudad, y me encantó ver la tarazana aquí dibujada y ver la Torre del Oro como una verdadera torre albarrana, en fin. Estamos detrás del hilo a ver quién ha hecho esta reconstrucción que nos gusta mucho. Bueno, la catedral antes de que fuera catedral, ¿no? Con su minarete. Bueno, y hay restos, ¿no? Hay restos incluso, bueno, más antiguos, ¿no? En la ciudad. Estos son los restos del Antiquarium, debajo de la Plaza de la Encarnación, que ya restos a los que ya se refería Pedro, que, bueno, porque ahora es un sitio visitable, está en el subsuelo, pero forma parte de la ciudad, ¿no? De sus paisajes ocultos. Las cisternas de la Plaza de la Pescadería, estas son imágenes de las excavaciones en el patio de bandera de Sevilla, las columnas romanas de la Alameda de Hércules, que también, bueno, que proceden de ese solar de la calle Mármoles que veía aquí a la derecha, ¿no? O sea, son restos de época romana en adelante, que también quedan presentes en la propia estructura urbana de la ciudad, no solo en estos elementos, ¿no? La estructura urbana también es heredera de esa influencia. ¿Qué os voy a decir, ¿no? Del Alcázar, parte de la muralla del sector norte de la ciudad, postigos como el de la Cía, aquí cerca de la Puerta de Jerez, la Giralda, no, hay que presentarla, en fin. En ese momento contextualizamos ese espacio porque, como os digo, lo que nos interesa destacar son esos espacios, no es una evolución urbana, sino esos espacios que hemos considerado patrimoniales y que están asociados a determinados momentos de la historia. En el siguiente momento, el de la universalización de la ciudad, ya vemos cómo hay algunos arrabales que empiezan a hacerse visibles y están presentes, y que podemos rastrear también a través de los grabados. Tenemos Triana, tenemos San Bernardo, San Roque, la Cartuja la hemos puesto porque, bueno, porque también tanto la Cartuja como el Hospital de las Cinco Llagas o el Monasterio de San Jerónimo han estructurado también mucho el lugar donde se encuentran, tanto en el pasado también como en el presente, y toda esta zona de los arrabales de los Humeros, Cestería, etcétera, la actual Arenal. Esos son los espacios que, aunque no quede mucho, no queda mucho en San Roque más que su iglesia, ¿no?, de este momento, pero sí creemos que como tal espacio debería estar considerado como parte del patrimonio cultural de la ciudad, porque ha tenido mucha tradición histórica también en fechas posteriores. Bueno, aquí hay una imagen en la que se veía muy bien, ¿no?, esta delimitación de la zona más antigua de Triana. Y volvemos al mismo esquema. Aquí tenemos el recurso. El recurso, no estamos hablando de la iglesia de Santa Ana, no queremos espero que lo hayamos explicado bien en la guía, pero bueno, yo intento ayudar con esta presentación. Para nosotros nuestro recurso es Triana, en este momento. Estamos hablando de Triana, no estamos hablando de los elementos conservados. El recurso es Triana, el barrio de San Bernardo, de San Roque, el Arenal, la Plaza del Triunfo, la Plaza de la Contratación. Estamos hablando de, como decía, de espacios, que a su vez, bueno, no nos podíamos sustraer a la cita de los elementos concretos, de los monumentos concretos que están en esos espacios, ¿no?, como también de esa misma época, ¿no?, que se han conservado en la actualidad y tienen una impronta paisajística importante. Pero queríamos subrayar sobre todo que son esos espacios que a lo mejor que no tienen a lo mejor un reconocimiento todavía como espacios patrimoniales, más allá de ser el entorno de los edificios que están aquí citados, pero no por sí mismos, sino como entorno del edificio. Y nosotros aquí quizás lo que intentábamos es cambiar esa visión y que realmente fuera ese espacio público el protagonista. Aquí tenéis algunas imágenes, bueno, pues asociadas a la universalización, algunos edificios más relacionados con las relaciones con América, o bien esas plazas que de época medieval, de las antiguas mezquitas, en el momento de la cristianización se convierten en iglesias y se
se adecúa el entorno como espacio público, como plazas. Bien, la industrialización me da mucho miedo porque tenemos aquí a un experto o dos en la materia que me van a poder corregir con cualquier cosa que diga, pero bueno, yo me animo, ¿no? Nosotros hemos destacado en este momento, ya os digo que todo esto va acompañado en la guía de un discurso mucho más completo y complejo, pero como esos espacios que pensamos que tienen esos valores patrimonializables, digamos, vamos a inventarnos ese palabra, pues señalamos San Jerónimo y señalamos el barrio también de Miraflores. Y después, en este caso, sí estamos punteando en muchos inmuebles, pero sobre todo para transmitir la idea de que en este momento el principal espacio que entendemos que se conforma cerca de ese núcleo originario de Sevilla es su ronda histórica, a través de la ubicación pues extramuros, pero muy cerca de esos muros de muchas actividades industriales. Bueno, y aquí están enmarcados, ¿no? Desde el siglo XVIII, pues hay edificios con mucha potencia en la actualidad. Bueno, aquí tenemos el almacén de maderas del Rey en la calle Arjona, o tenemos la fábrica de tejidos en la calle Tono. Bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Aquí tampoco están todos. Parte del barrio de Miraflores, la fábrica de vidrio, que también se encuentra en el mismo barrio, y volvemos a la misma idea, ¿no? Hay unos recursos asociados a este proceso histórico, que son espacios urbanos, plazas, rondas, calles, jardines, etc. Más imágenes, ¿no? En la calle Arjona, el pabellón de la Asociación de la Caridad, enfrente la lonja del pescado, que ha vuelto a la vida, ¿no? Yo no he conseguido entrar, no sé vosotros, pero está siempre con eso de que son famosos los dueños, yo allí no he conseguido entrar nunca. Bueno, ejemplos de patrimonio relacionado con la industrialización hay muchos, también muy importante el que se relaciona con el tren, ¿no? Con la actividad ferroviaria, la arquitectura o la ingeniería, no sé muy bien qué es, del hierro, en este momento, el puente de Isabel II, etc. Bien. Y después los dos eventos fundamentales que realmente cambian en muy poco tiempo la fisonomía de la ciudad. En realidad entendemos que esos acontecimientos, que puede ser un acontecimiento como una exposición o puede ser un terremoto, ¿no? Pero en este trabajo de bucear un poco en la historia de la ciudad y de ver cómo se adecúa la escala urbana a la escala también de análisis temporal y de análisis de la historia, entendemos que a la ciudad lo que le afecta o donde podemos contextualizar más sus cambios es en esos grandes acontecimientos que pueden ser destructivos o constructivos, y en otros procesos que son de carácter coyuntural, ¿no? Como los que hemos visto anteriormente. Bien, pues yo creo que esto todo el mundo sabe asociar, ¿no? Esos espacios patrimoniales que, como digo, trascienden a los inmuebles individuales, ese crecimiento sur que vino de la mano de la Exposición Iberoamericana de 1929. Aquí tenemos también el barrio de Heliópolis, que lo incorporamos, el barrio del Porvenir, que también lo incorporamos, que aunque el planeamiento urbano lo proteja, entendemos que también podría estar protegido por la propia Administración de Cultura en un futuro, ¿por qué no? O Ciudad Jardín, ¿no? que está aquí situado y que también es un barrio que se crea en ese momento. Esta es una visión de ese espacio, aquí el barrio de Heliópolis y todo este gran espacio de la Exposición Universal. El Parque de María Luisa, la sede central, esta es una imagen del barrio de Heliópolis. Y vuelta al mismo esquema, ¿cuáles son los recursos que detectamos? Pues como recurso el barrio de Heliópolis, el propio barrio. Después ya tenemos las viviendas, la toponimia, calles, en fin, elementos más de detalle. Pero el recurso es el barrio de Heliópolis, el barrio del Porvenir, Ciudad Jardín, una serie de plazas y glorietas, muchas de ellas en el propio parque, también algunas fuera. Yo no sabía que el cuartel de Britaña había sido el Hotel Palace en esa exposición. A mí me pilló totalmente de improviso, ¿no? No tenía ni idea. No sé si los presentes lo sabían, yo no lo sabía.
aquí los pabellones, toda la Avenida de la Palmera, un espacio patrimonial, ¿no? con todos sus pabellones. Y la exposición del 92, ¿no? que ya es una operación similar, pero por el norte, ¿no? De recuperación de unos terrenos baldíos que se incorporan a la ciudad. La tenemos tan cerca que prácticamente no es necesario explicar, pero que sí, curiosamente hemos visto, ¿no? Y hemos visto claramente cómo la ciudadanía lo tiene ya incorporado en su imaginario, ¿no? Cuando ves carteles de Sevilla, carteles que van, yo creo que hay por ahí una diapositiva, no sé si se verá, pero está en la impresa, que incluso para congresos de manga, de dibujos manga, de cómics, de la Copa Davis, pues está la bola bioclimática, está el puente del Alamillo, está el puente de la Barqueta, en fin, que tiene una potencia ya dentro de en la propia ciudadanía, que al margen de que ya también la propia Administración Cultural ha protegido algunos de sus pabellones, ¿no? Bueno, pues señalamos la Isla de la Cartuja, también Plaza y Glorieta, avenidas, parques, ¿no? El Parque del Alamillo, el de San Jerónimo, los Jardines del Guadalquivir, el Parque de Miraflores, infraestructuras varias que están contextualizadas, asociadas a este proceso histórico. También edificios, ¿no? Pero edificios que también tienen una carga muy importante de articulación del territorio, como es la estación de Santa Justa. Bueno, y dentro de este apartado de proceso decíamos, bueno, que hay más cosas, ¿no? Hay más cosas que no están tan reconocidas ni por las instituciones ni probablemente por la propia ciudadanía, pero que pueden ser buenos candidatos en el futuro, ¿no? Y, por ejemplo, nos parábamos a ver, ¿no? Esas viviendas esas viviendas sociales, ¿no? de la época de la posguerra, que bueno, que son pequeños pueblos, ¿no? Viviendas que, bueno, barrios en los que no solamente están ubicadas esas viviendas, sino que tienen todas sus necesidades básicas, supermercados, sus colegios, sus plazas, ¿no? Pues, por ejemplo, el barrio de la Barzola, pero también tenemos la Candelaria, tenemos parte del núcleo original de Nervión o de los Remedios, tenemos el barrio León, en fin, tenemos aquí este barrio que creo se llama de la Esperanza, que está también por aquí detrás, que en fin, que hay espacios que entendemos que también tienen valores patrimoniales, que son más modernos y más modestos en muchos casos, ¿no? Pero que, bueno, que resolvieron también de una manera exitosa un problema en su momento y que ahora, pues, muchos de ellos están en un estado de, no diría de abandono, pero sí que algo marginal, ¿no? Bien. El esquema que se ha empleado, y yo le voy a pasar la palabra a Isabel Durán, para los usos y actividades urbanas, sigue siendo este, porque estamos contextualizando ese patrimonio. Entonces, con los usos y actividades urbanas va a pasar lo mismo, vamos a seguir el mismo esquema, pero como ella sabe más de ese tema, yo la dejo a ella. Mientras que voy poniendo la presentación, voy a ir contextualizando un poco lo que va a ser el objeto de mi presentación. En mi caso, ya vi el PDF y así me aseguro de que no hay problema. En mi caso, el objeto de la presencia en esta mesa es plantear cómo se ha incorporado lo que es la dimensión inmaterial en la Guía de Paisajes Históricos de Sevilla. La incorporación de esta dimensión inmaterial de paisajes se ha hecho a partir de estos tres puntos de partida. La presencia de las actividades humanas y cómo han generado patrimonio, la presencia de patrimonio inmaterial, tanto cuando es un patrimonio inmaterial, digamos, por sí solo, que tiene un reflejo inmaterial, como en la dimensión inmaterial del patrimonio material, cuando es material, digamos, de primera, y lo que tiene que ver con la imagen proyectada, es decir, la imagen que la ciudad se ha construido sobre ella a lo largo de la historia, bien porque desde dentro se haya impulsado, bien porque desde fuera se haya construido y se haya impulsado. Y en todo caso también la simbiosis del resultante de ambas imágenes.
En estas tres cuestiones lo importante es que singularizan el paisaje, que le aportan identidad y entidad propia y que contribuyen además a su distinción y a su particularidad. Estos son un poco los puntos de partida de esta dimensión inmaterial de paisaje. Y como dice Silvia, yo voy a continuar con el esquema. En la guía, en la estructura que podéis consultar, está presente de una manera muy clara en lo que es el apartado 5, que por cierto, pásame esa hojita, por favor. Sí, mi chuleta. La primera. Gracias. En lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6. Entonces, en el capítulo 5, lo que se ha hecho es, bueno, voy a cantar aquí, es abordar lo que tiene que ver con las actividades comerciales, las actividades portuarias, las festivos ceremoniales, las que están vinculadas a la logística militar y las devocionales y residenciales. En la misma línea de lo que he planteado Silvia, es decir, cómo estas actividades han generado usos y actividades que imprimen valor, ¿no?, al paisaje. Con el mismo esquema, es decir, una vez que la actividad se estudia y se analiza, en el caso, por ejemplo, del tema de la actividad comercial, es una actividad que ha sido clave en la propia génesis de la ciudad y además en su configuración urbana actual. Es decir, sin el desarrollo de esta actividad comercial no existiría la Sevilla que existe hoy. En este sentido, creo que, no sé si se ve bien, ¿cuáles son los recursos asociados a estas actividades comerciales? Bueno, pues como se ven aquí, todo lo que tiene que ver con la toponimia, es decir, pero en este caso había un pequeño problema de orden metodológico, ¿no? Entonces, al ser actividades comerciales y al situarnos en lo que es la actividad, no en el proceso, las tipologías funcionales variaban. Entonces, aquí, digamos que hemos intentado agrupar en bloques los diferentes tipologías de patrimonio, entre comillas, y el recurso asociado. Y de manera que aquí, en la derecha, está lo que quedaría en la actualidad de esos recursos. Entonces, con respecto a qué aportan esas actividades comerciales, respecto a la generación de patrimonio inmaterial, bueno, pues estaría todo lo que tiene que ver con la toponimia, los mercadillos y las actividades de transformación. Y eso ya al detalle, bueno, todos esos espacios o productos en que la toponimia nos marcan, la Plaza del Pan, es decir, el Arco del Postigo, es decir, que son elementos clave a lo largo de la historia de la ciudad por los que la actividad comercial, digamos, pasaba y que fueron protagonistas en su momento. Con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los edificios industriales, lo que son, por ejemplo, la Casa de la Moneda, los alfares, también en edificios y locales comerciales, como tiene que ver los mercadillos, las joyerías, las sombrererías y las camiserías, las ferreterías, tiendas de tejidos. Bueno, aquí tenéis fotos del mercadillo del jueves. También tenéis otros elementos que resultan de esta actividad, como son los mercados, una serie de mercados muy potentes, en este caso en el Arenal, que está en Sevilla, pero también una serie de actividades, como en este caso las actividades que tienen que ver con todas las artes vinculadas a la Semana Santa, que han generado y generan un gran tejido comercial en la ciudad. También, fruto de esta actividad comercial, bueno, como todos edificios vinculados a la hostelería, es decir, estaría también todo lo que tiene que ver con bares, tabernas, hoteles, edificios vinculados a la hostelería, edificios también administrativos y otra serie de recursos. Las actividades portuarias se analizan dentro del marco del capítulo de las actividades como unas actividades que derivan de la estratégica situación que Sevilla tenía de cara en la orilla del Guadalquivir. Como muy bien ha explicado Bea, Sevilla ha sido una ciudad a orillas del río y la presencia de esa ría navegable prácticamente desde la prehistoria ha sido un recurso natural para todo lo que tiene que ver la redistribución y el transporte de distintos productos, convirtiéndose además con el tiempo a su puerto en el punto de partida y de destino de múltiples rutas marítimas, así como también la principal infraestructura naval del desarrollo de toda la actividad mercantil. Una vez que nosotros ubicamos la actividad en este plano, pues pasamos a identificar en la actualidad cuáles son los testimonios de todo ese recorrido, de toda esta actividad. En ese sentido, bueno, pues todos los muelles que cronológicamente explican el desarrollo de la ciudad hacia el sur, todo lo que tiene que ver con una serie de edificios industriales, también puentes, testimonios de maquinaria pesada, pero también de infraestructuras hidráulicas y cualquier otro, digamos, que nos remita a ello. El tercer grupo de actividades es el que tiene que ver con las actividades festivos ceremoniales.
nos gusten o no nos gusten, en la ciudad de Sevilla, y cuando se caracteriza, están presentes. Y están presentes para amarlas o para odiarlas, en función de casi, no sé si es un 50-50 en la ciudadanía, pero son así, y es algo que no podemos obviar. El fuerte arraigo que tienen estas actividades en la ciudad y sobre todo el dinamismo que imprimen a su paisaje histórico urbano a lo largo del ciclo festivo anual es lo que se aborda en este apartado. Además, la mayor parte de estas manifestaciones tienen como un marco inigualable lo que es la ciudad histórica, así como algunos de sus monumentos muy más insignes. Y además, durante lo que es la celebración de estos ritos, de estas ceremonias, son los espacios públicos, que muchos de ellos son fundamentalmente calles y plazas, los que se convierten en el escenario de la festividad y de la ceremonia. Por contra, digamos, de lo que la aproximación a las fiestas, digamos, desde la perspectiva a lo mejor más tradicional, de decir, la fiesta surge en tal momento, se desarrolla de tal a tal día. A nosotros lo que se ha intentado ver es el dinamismo que imprimen a la ciudad y cómo marcan ciertos espacios de la ciudad. Pero además, también en el caso de las manifestaciones festivos ceremoniales, las cuestiones perceptivas han jugado un papel muy importante en el análisis. Cuando hablo de perceptivas también hablo de los sentidos, es decir, ya lo podéis ver más detalladamente en la guía, no podemos hablar de las diferentes fiestas de la ciudad, ni de esta ni de cualquier otra ciudad, podemos pensar cada uno en la que más nos llega al corazón, como esta mañana planteaba Pedro, que hay toda una serie de patrimonio inmueble, de patrimonio mueble, pero también de patrimonio inmaterial, tanto desde lo que tiene que ver con la identidad de barrio, grupal de la ciudad como individual, pero también con todas las actividades que hay en torno a ella, actividades artesanales. En el caso de Sevilla, la música, el sonido, el olor a azahar que ya marca la llegada, la gastronomía, o sea, se sea o no se sea creyente o practicante de la religión católica, cuando llega la época, todo el mundo nos comemos las torrijas o las hacemos en casa. Y si viene alguien, las espinacas con garbanzo forman parte de la gastronomía cotidiana, incluso desligándola de esa costumbre de evitar la comida, de comer carne los viernes. Es decir, ya ha pasado a lo propio del momento. Y eso sí se ha desligado incluso de la propia religiosidad popular que está detrás, ¿no?, del desarrollo de todas estas fiestas. Cuando llega, aquí tenéis un ejemplo de todo lo que he estado comentando con respecto a esa diversidad de lo que nos llega a través de los sentidos, ¿no? Es decir, los olores, la música, toda la organización que se monta en la ciudad. La ciudad, es verdad que la ciudad histórica se transforma, los espacios públicos se diluyen, lo que importa es la carrera oficial, por donde salen, por donde entran las hermandades, por donde pasan, ¿no? La gastronomía, los colores, las túnicas, los colores, y todas estas cuestiones están presentes. ¿Qué decir también de la feria, la otra gran fiesta de la ciudad? También todo lo que tiene que ver con el colorido. Durante una semana todas las fuerzas vivientes que sean como tales de la ciudad se trasladan a la ciudad, una ciudad efímera que también genera una gran cantidad de recursos económicos y que además, pues tiene que ver donde el cante y el baile es fundamental, la sociabilidad, pero también es la responsable del desarrollo de toda una industria textil en torno a ella, que hace que la moda, vinculado a lo que llamamos aquí traje de gitana, al traje, sea el núcleo y que haya desarrollado una gran industria artesanal en este sentido. Lo mismo sucede con otras fiestas como es la Romería del Rocío, el Corpus Christi, es decir, si os fijáis, una gran cantidad de arquitectura efímera, un gran uso. Esta es, por ejemplo, con el Corpus Christi, es decir, la gran participación, es decir, cómo participan en la fiesta todas las generaciones y casi todas las ideologías, es decir, hay una gran transformación, las fiestas imprimen dinamismo e imprimen mucho carácter a la ciudad y esto es un poco lo que se ha tratado de abordar aquí. También aquí tenéis, por ejemplo, como en Navidad, pues el consumo de castaña, la iluminación, la fiesta de los turnos, es decir, en todas estas actividades hay un patrimonio mueble, un patrimonio inmaterial. Y además no puede desligarse la dimensión cómo todos ellos conforman el desarrollo de lo que son estas fiestas. He dicho antes, nos gusten o no nos gusten, participemos más o participemos menos de ellas.
La siguiente actividad, la que tiene que ver con la logística militar, deriva de la necesidad de defender el asentamiento urbano frente al saqueo o a la toma del mismo, y se convierte en el punto de arranque de toda una actividad militar que está presente en la ciudad pues prácticamente desde sus orígenes. Su resultado más notable fue la construcción de un recinto amurallado, como bien ha señalado Silvia, constatando al menos y que está constatado al menos desde la época romana. Sin embargo, en el actual paisaje histórico urbano queda patente la histórica huella de las actividades vinculadas a la logística militar, todo lo que tiene que ver con las fortificaciones, con los edificios industriales, con cuarteles, con edificios dotacionales, con barrios y con edificios residenciales. Ahí tenéis una pequeñita muestra. En el caso de las actividades devocionales y residenciales, también se han abordado desde el sentido en que han venido a marcar la trama urbana de forma muy significativa en lo que es el devenir de la ciudad. De hecho, la tipología de viviendas propia de la ciudad, la presencia de numerosas iglesias, conventos y hospitales constituyen hitos singulares de la caracterización del paisaje que explican la importancia que han tenido estas actividades en la configuración actual del paisaje. Aquí tenéis pues diferentes ejemplos. Bien. ¿Voy bien de tiempo? Bueno, termino pronto. Ahora me voy ya. El siguiente capítulo tiene que ver con lo que son las imágenes proyectadas y los discursos y las valoraciones, es decir, en esta dimensión inmaterial del paisaje, es decir, cómo se ha percibido a lo largo de la historia, tanto a través de las imágenes como de los discursos en torno a la ciudad. Creo que esta es la imagen a la que tú te referías anteriormente, ¿no? Es decir, las imágenes proyectadas y las percibidas de la ciudad ahondan en cómo la ciudad ha sido percibida y también representada por propios y por extraños. En este sentido, bueno, las artes han contribuido de manera muy singular a la identificación de la ciudad con ciertas vistas. Y aquí lo que hemos hecho es, o lo que se ha hecho es, en cada uno de estos apartados, pues ver en qué medida han contribuido a la ciudad. Por ejemplo, en las artes aportan unas visiones de la ciudad muy concretas que son palpables en las pinturas, en los dibujos, en la fotografía, en las estampas, en las tarjetas postales, pero también en los libros de viajes, en la filmación, en la literatura. Es decir, con respecto a las visiones de la ciudad, son esas las imágenes que han venido marcando lo que son las imágenes que tenemos actualmente. También la actividad efectiva, como comentaba antes, es una realidad de la que no podemos retrotraernos. Hay una información muy interesante sobre cómo se ve la ciudad, también desde la pintura, desde la fotografía, desde las cartelerías, desde las filmaciones, pero también de los usos sociales, también desde la literatura, del propio cante, del propio baile, están presentes. Y también de ciertos eventos y incluso de los mitos y de las creencias. En este caso tenía Santa Justa y Rufina con las Girandas, que se supone que son las responsables de que en un terremoto las Girandas no se cayeran. Entonces, hay una imbricación entre un elemento muy identitario y también, un ejemplo de cómo la religión utiliza determinados recursos también para asentarse en la ciudad, que son por cierto las patronas de la ciudad. Pero también hace referencia a eventos, en este caso la inauguración de la exposición del 29, en fin, o algunos otros eventos. También se han analizado las imágenes proyectadas a través de los momentos conmemorativos. Este estudio ha sido muy, muy interesante, está aquí uno de sus autores, y en este sentido cabe destacar cómo muchas de las otras imágenes que hay proyectadas en los otros dos casos también se vuelven a reproducir en estos casos. Hay estos elementos que por un lado son los grupos de más poder los que deciden, que hacen una selección de la realidad, pero que también hay otra estrategia, es como la base social postula, ¿no? Que se levanten ciertos elementos a ciertas personajes, eventos. También han constituido todos esos momentos como monumentos que lo que hacen es informar de lo que para la ciudad a lo largo de su historia ha sido relevante. En este sentido hay mucha información sobre la relación de Sevilla y América, sobre desastres y tragedias, la literatura, las artes, la música, los toros, la religiosidad. Como veis, hay temas que continuamente se están repitiendo, pero es que son así, forman parte de esta realidad. También se ha puesto el énfasis en la política turística municipal. El turismo ha bebido de todas las imágenes que hemos comentado hasta ahora y se consolida, y la imagen turística de Sevilla se consolida en el 19, de la mano de los viajeros románticos. Pero también es cierto que en la actualidad
el turismo tiene como materia prima todo lo que es el patrimonio material e inmaterial. Y es cierto que si bien Sevilla vive de algunos tópicos, el interés de las autoridades locales y autonómicas en general es abrir esa mirada, ¿no?, a todo ese patrimonio inmaterial o a otras formas de ver la realidad. En este sentido, bueno, pues el plan turístico de Sevilla es un ejemplo como hay un interés porque nuevas vías, nuevas rutas o nuevos aspectos de la ciudad también estén presentes y es un trabajo en el que está y que también provoca que se perciba la ciudad de otra manera. Si se habla de Sevilla como ciudad de la ópera y se habla de que hay más de 100 óperas que están vinculadas con la ciudad de Sevilla, o si se hace referencia a rutas en las que ponen de manifiesto la transformación del casco histórico y cómo si estamos en la Alameda a eso era ante un río. Es decir, poner el énfasis en elementos que vinculan la ciudad con el pasado y que no son tan tangibles en la actualidad. También se ha tratado de analizar cómo la arquitectura contemporánea también ha contribuido y está contribuyendo a la proyección de la ciudad. Bueno, ni hay que decir de todo el proyecto de Metrópol Parasol, o por ejemplo, ejemplos de buena, yo creo que arquitectura, como planteaba Pedro esta mañana, el Colegio de Arquitectos, o otra serie de elementos, ¿no?, o la incorporación de nuevos elementos que van a formar parte ya de forma indisoluble de nuestro paisaje histórico urbano, que están generando formas de percibir la ciudad. También en estos discursos y valoraciones se han centrado en las políticas de protección, en qué es lo que ha considerado las políticas de protección susceptibles de ser protegidos y qué no. Hay también un análisis de lo que se ha registrado, de las tipologías, de la localización, que también podéis ver y que es muy interesante el detalle y que pone de manifiesto cómo al final lo que el turismo reproduce tiene que ver con lo que históricamente se ha puesto énfasis en ello, como parte de eso la administración lo ha recogido y como también el turismo y otra serie de actuaciones pues lo proyectan y también la propia ciudadanía. También hay un análisis muy interesante sobre de qué se habla en la prensa cuando se hace referencia a patrimonio, a paisaje, a ciudad histórica, a paisaje. Y aquí tenemos pues cómo han sido protagonistas una serie de procesos como los procesos de peatonalización del centro, el proyecto de Metrópol Parasol, temas de intervención en la Alameda, las atarazanas, la Torre propia Peli, es decir, hay una serie de términos que son una constante en la prensa local y que hablan mucho de cómo los diferentes grupos sociales, al menos que aquellos que pueden posicionarse y dan voz, se posicionan o señalan temáticas relevantes en esa dinámica que tiene la ciudad. También ha habido un análisis de cuáles son los elementos, creo que esta mañana José Luis hacía referencia a ello, es decir, se hizo un pequeño sondeo cualitativo de cuáles eran los elementos más representativos del paisaje histórico urbano y el resultado fueron algunos que creo que no nos van a sorprender: el de Guadalquivir, los conjuntos de edificios histórico-artísticos, sus jardines y su vegetación, sus prácticas de sociabilidad y sus modos de interacción social, y todo lo que tiene que ver con las actividades comerciales e industriales, artesanales, por la dimensión que hemos visto vinculadas con las fiestas, y todo lo que es su ciclo festivo ceremonial. Esos son los elementos que a priori la gente identifica como elementos materiales e inmateriales representativos, ¿no? Por último, en este apartado también se hizo una aproximación a todo lo que tiene que ver con las aproximaciones de las vistas, tanto las lejanas como las cercanas. En este sentido, lo que se ha tratado se ha cambiado de registro, se ha hecho una aproximación a la ciudad desde los miradores más importantes, que estarían aquí, ¿no? Me pierdo aquí un poquito con la diapositiva. Y lo que se ha tratado de hacer es acercarse a la ciudad desde dos perspectivas: las vistas lejanas y las vistas cercanas. Las vistas lejanas han incluido una mirada estática, la de los miradores, la intervención de Silvia y la de Bea lo han plasmado bastante bien, los históricos y los que han estado los más importantes, los más recurrentes en esa proyección de las imágenes que a lo largo de la historia han generado esos mapas, esas fotografías, todas estas cuestiones, y las dinámicas en las que se dividían, las que son las vías rápidas, es decir, cuando se accede en coche a la ciudad, cómo son esas vistas, y las lentas, cuando se accede a pie o en bicicleta. Luego se ha bajado también de escala y se ha ido a las cercanas, y aquí estamos. Y ahí se ha ido a todo lo que tiene que ver con el curso del río. Ahí también entronca con lo que Bea ha planteado, esas visiones que ya cercano al río tiene la ciudad y que contribuyen también a toda la construcción de las imágenes y a diferentes escalas de las imágenes en la ciudad. Y ya con esto termino.
Esto que tenéis aquí es una especie de reflexión, de valoración sobre cómo se ha combinado la aproximación experta y la aproximación vernácula en los estudios de paisaje. Cuando se habla de paisaje, los temas de percepción y los temas de participación, se olvida muchas veces que los temas de participación pasa, en primer lugar, porque se tenga en cuenta la perspectiva local. En ese sentido, esa perspectiva local se puede tener de muchas maneras y a lo largo de la mañana hemos visto que están presentes en algunos sitios más que en otros. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, si hablamos de la caracterización medioambiental, hemos visto que hay una aproximación experta completa, que yo esta mañana hablaba con Bea, que está a puntitos de caramelo para empezar a plantear, a completarla, porque ella avanza mucho de los usos, es decir, cómo los usos, las actividades y las percepciones de toda esa caracterización, si realmente se apropia la ciudadanía y lo identifica, que yo creo que la línea que yo he hecho Bea, y por los datos que tengo creo que bastante. Todo lo que tiene que ver con la historia y la configuración urbana, como habéis visto, es bastante novedoso respecto a la forma en que la historia se muestra en cualquier ciudad. Entonces, en ese sentido, también habría que valorar si hay una apropiación de la ciudadanía con esta forma de mostrar la historia de su ciudad, es decir, no una historia exhaustiva, sino de lo relevante, de lo que ha contribuido a configurarla y a llevarla a la actualidad como patrimonio. En el tema de los usos y de las actividades urbanas, como veis, hay una aproximación bastante experta, pero que cuenta con la aproximación local, porque se ha contado tanto con la proyección de lo que dicen los actores sociales y la presencia por fuentes secundarias como si se ha contado con ellos a través de entrevistas, pero quedaría todavía por completar un poco más. En las imágenes proyectadas, aquí no se puede hablar de imágenes proyectadas si no se tiene en cuenta en las fuentes en las que quedan reflejadas la proyección de las percepciones sociales, con lo cual ahí digamos que estaríamos que nos faltaría 20 y pocos %. En los discursos y las valoraciones, veis aquí, estaríamos mitad y mitad, es decir, hay una aproximación experta porque todos los discursos científicos también sobre la ciudad no se han podido analizar del todo y también hay una aproximación local, pero que quedaría por completar. Con las aproximaciones visuales pasa lo mismo, ha habido una aproximación experta, es decir, pero también que cuenta con las posibilidades que tiene la población local de utilizar, pero también faltaría por completar. Y por último, en las medidas, como bien habló Pedro, faltaría completar, como bien decía Pedro esta mañana, en los planes, en las actuaciones, se han dado las líneas, las claves, las directrices a seguir, pero faltaría que quien se ponga a trabajar haga un análisis exhaustivo. Pero también se ha contado con toda la cantidad de actores que están presentes y además sin miedo. O sea, hemos dicho, si creemos que hace falta alguien, debería estar. Otra cosa es que tenga más o menos dificultad su presencia, pero creemos que debería estar. Entonces, en este sentido, las medidas también están ahí a caballo. Todo lo que quedaría aquí sería objeto en el futuro de un futuro proceso ya más de confrontación con la sociedad, que puede hacerse de diferentes vías y de diferentes formas. Somos conscientes de que eso está, pero bueno, también sabemos que poquito a poco y que también este propio encuentro, la guía se presentó en un foro de Petit Comité con todas las personas que participaron en todo el equipo de redacción y de ahí salió una primera diagnóstico sobre cuestiones a modificar, a plantear, y esta reunión también debe entenderse en ese proceso de aproximación a la sociedad como una forma de contribuir también a que desde el punto de vista de la comunidad científica y experta también se empiece a apropiar la ciudad y que conozca que esto está, que esto existe y que a partir de ahí el camino que sigue es un camino difícil para su aplicación, pero no por ello menos interesante y sobre todo muy sugerente. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Instituto por la invitación, gracias Román, Silvia, Isabel, también a Pedro, coordinador del proyecto. Bueno, yo el proyecto que nosotros nos encargaron llevaba este nombre, Introducción de Nueva Arquitectura en la ciudad de Sevilla y su relación con... tengo este, sí. Y su relación con el paisaje. Aclarar que esto ha tenido como dos fases. En una primera estuve yo y Manuel Sierra y posteriormente el proyecto tuvo una revisión de Plácido González. Lo que yo les voy a mostrar esta tarde es la versión última ya revisada por Plácido. Bueno, esto ya lo dijo Silvia, yo confieso que probablemente sea el trabajo más arriesgado que asumí profesionalmente, porque lo que se trataba era de hacer una especie de herramienta capaz de evaluar el impacto que podría tener una intervención contemporánea en un centro histórico
previo a su construcción. La idea era el poder, cuando el proyecto existe, poder evaluar el impacto que podría tener su construcción, ¿no? Y todo a través de indicadores, ¿no? Es un tema, a ver, conceptualmente muy difícil, incluso sumamente antipático. Es decir, yo puedo entender que muchos profesionales se puedan incluso negar a esta idea de medir el patrimonio, de medir el impacto de una intervención sobre algo tan sumamente sensible, ¿no?, como es un centro histórico. Nosotros decidimos aceptar el proyecto y bueno, finalmente este es el producto al que llegamos, que está en gran parte, tiene una fase todavía por delante o un reto de testeo, ¿no?, de comprobación de la operatividad de la herramienta, pero bueno, yo les confieso de antemano que nos sentimos sumamente vulnerables realmente como investigadores, ¿no?, y somos conscientes realmente de lo sumamente delicado y cuestionable que es toda esta propuesta, ¿no? Ese era el objetivo genérico. Había una serie de objetivos, digamos, ya parciales, que son un poquito lo que van a guiar la estructura de esta presentación, ¿no? Primero, la base teórica, ¿no? Nos parecía sumamente importante el establecimiento de un criterio, ¿no? Es decir, si algo pensamos es que realmente, y esto es una auténtica desgracia, ¿no?, que en todo este mundo del debate de, digamos, la intervención de arquitecturas contemporáneas con arquitecturas contemporáneas en los centros históricos, hay una sobrecarga de emoción que nos parece sumamente dañina, ¿no? Es decir, hay quien está radicalmente a favor, radicalmente en contra, y a partir de ahí, digamos, el discurso se coarta, ¿no? Simplemente en principio estoy a favor o en principio estoy en contra, ¿no? A nosotros nos parecía que había que hablar menos con el corazón, menos con las tripas, ¿no?, más con la cabeza, y que gran parte de lo que se trataba es de básicamente establecer un criterio, ¿no?, que hubiera una serie de criterios y que a partir de ahí, digamos, cuando se hable realmente no desde un posicionamiento previo, sino a partir, digamos, de unos datos, a partir, digamos, de unas ideas que estuvieran sobre la mesa. Entonces nosotros planteamos una primera base, que lo planteamos por un consenso. Evidentemente esto no va a garantizar el consenso en absoluto, ¿no?, pero de entrada reconocer que esta es la base conceptual que se plantea para el desarrollo del trabajo, y a partir de aquí, es decir, es que puede ser desde el principio no estar de acuerdo con esta base conceptual. Esta es la nuestra, ¿no? Parte de dos supuestos. El primero es que la arquitectura, y mucho más la contemporánea, es un ente transformador. Coloniza un lugar y lo modifica, es decir, la arquitectura transforma, ¿no? Es decir, es que hay siempre este miedo escénico que muchas veces deriva en parálisis, ¿no? Es decir, voy a intentar que no se note, voy a intentar que pase desapercibido. Nos parecía sumamente frustrante porque muchas veces ese miedo es lo que ha derivado en el fachadismo, ha derivado en el pastiche, ha derivado en la imitación. Por tanto, empezar diciendo la arquitectura, mucho más la contemporánea, luego veremos por qué, transforma, es decir, modifica. ¿De qué se trata? Se trata que la modificación sea para mejorar, es decir, se trata que la modificación que introduzca en un entorno histórico delicado, pues lo que consiga sea mejorarlo, y no lo contrario. El segundo supuesto es que la ciudad histórica debe permanecer a través de sus transformaciones, es decir, en esta relación, en este diálogo tenso y complicado entre la intervención contemporánea y el centro histórico o el entorno histórico, esto no es un diálogo de tú a tú, es decir, hay una de las dos partes, está por encima y, por tanto, es prioritaria, es decir, digamos, sus prioridades están por encima de la otra, evidentemente es el centro histórico, ¿no? Es decir, no es un diálogo de tú a tú, la prioridad es el centro histórico y la arquitectura contemporánea debe venir a acompañarlo y a mejorarlo. Por lo tanto, de lo que se trataba a partir de esta idea es que la intervención permita que la ciudad histórica permanezca, ¿no? Bien, aquí sacamos un principio, lo quisimos llamar principio de integración. Esto tuvo ante otro nombre, que era el principio apropiación, pero bueno, en un diálogo con Isabel nos dijo que realmente el término apropiación tenía connotaciones antropológicas, en el mundo de la antropología, que no funcionaba, lo cambiamos por integración. Pero básicamente el enunciado del principio es este que ven aquí. Para transformar sin quebrar la continuidad de la ciudad histórica,
es necesario que ésta sea capaz de apropiarse de la intervención contemporánea que se postule. ¿De qué se trata? Pues le pongo dos ejemplos que son, yo creo que muy clarificantes en este aspecto, ¿no? Aquí tienen ustedes una intervención en todo el centro histórico de Sevilla, que bueno, es cuando se construyó el Corte Inglés en la Plaza del Duque en los años 60, después de demoler un palacio, y que nosotros entendemos que el centro de Sevilla jamás ha sido capaz de apropiarse de este edificio, ¿no? Yo creo que se nota cuando uno llega a la Plaza del Duque esa vastedad, esa falta de sofisticación, incluso esa especie de violencia que hay en el lugar. ¿Por qué? Porque el entorno histórico nunca fue capaz de apropiarse de este edificio, ¿no? Aquí ven todo lo contrario, ¿eh? Esto es una intervención también contemporánea del siglo XX, la ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo por Gunnar Asplund, donde entendemos que incluso si esto pudo tener un primer periodo de un cierto impacto visual y de dificultad de asimilación, hoy en día probablemente el centro de Gotemburgo, esta plaza, es absolutamente inseparable de ese edificio. Es decir, en este caso entendemos que realmente el centro histórico de Gotemburgo fue absolutamente capaz de asimilar o de apropiarse de lo que es la intervención contemporánea, ¿no? Hay una diferencia clarísima, y esto no es más que una argucia intelectual, es decir, evidentemente es una propuesta, una argucia intelectual para empezar a establecer criterios y para empezar a decir cómo trabajamos, a partir de qué idea trabajamos, ¿no? Nosotros es a partir de esta idea del principio de integración, ¿no? ¿Cuál es el reto? Pues el reto sería deducir las leyes del cambio en la ciudad histórica, leyes que han permitido que ésta se transforme sin romper su unidad y continuidad. Es decir, de lo que se trata en esa relación desigual y prioritaria para el centro histórico, relación desigual entre un entorno histórico y la arquitectura contemporánea, pues ver cuál es la naturaleza del centro histórico, que han sido un ente en permanente transformación, y cuáles han sido esas leyes del cambio. El centro histórico nunca ha sido un ente congelado, ha empezado a hacerlo a partir básicamente de los años 50, 60, más en los 60 y en determinados lugares, ¿no? Y a partir de deducir esas leyes, realmente cómo dentro o desde la arquitectura contemporánea se puede ser respetuosas con ellas, ¿no? Bien, nosotros asumimos esta metodología, no queríamos inventar cosas, ¿no? Y necesitamos una forma de clasificar los distintos elementos del centro histórico. Asumimos pues probablemente el método de análisis urbanos más exhaustivo en cuanto a ciudad histórica, pues de los últimos 50 años, que es el que viene de la Tendenza de Aldo Rossi en Italia, que divide básicamente los elementos de la ciudad histórica en elementos primarios y trazado urbano. Elementos primarios son básicamente los monumentos, y el trazado urbano, Rossi dice que estos son los elementos permanentes, los que generan sobre todo la memoria colectiva, y luego lo que son las viviendas, ¿no? Las viviendas son, en cambio, elementos que se transforman en el tiempo, por tanto establece una diferencia con los dos anteriores. Nosotros simplemente asumimos esta forma de análisis urbano, ¿no? Y la aplicamos. Bien, para empezar a trabajar empezamos identificando procesos. Nosotros aquí también aprendimos mucho en la colaboración con los compañeros del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Nos insistía mucho Pedro y nos insistía mucho Silvia, y era una carencia que tenemos nosotros muy desde las escuelas de arquitectura, ¿no? Que es el focalizar en el objeto arquitectónico, ¿no? Y nos hablaban realmente de lo que se trataba era de focalizar sobre procesos, y además venía estupendamente a la idea del principio de integración, ¿no? Lo que se trata es de ver cómo, o de descubrir cuáles son las leyes de una evolución, las leyes de un cambio. Era mucho más lógico hablar de procesos que de objetos arquitectónicos, ¿no? Establecimos dos, uno que alude a, esa parte de patrimonio con mayúscula, ¿no? Con P mayúscula, ¿no? Que habla de la memoria colectiva, que habla del cómo la ciudad se representa a sí misma, ¿no? Lo llamamos in memoriam. Aquí decimos que esa memoria colectiva es realmente, o se ha convertido en las ciudades contemporáneas en un factor que determina la ciudad contemporánea, que ustedes ven dos imágenes de París, ¿no? Es una ciudad bastante conservadora en todo este tema, ¿no? Y vemos cómo realmente París, que básicamente cierra su autorrepresentación como ciudad, lo cierra a partir de la intervención del barón Haussmann en el siglo XIX,
pues vemos cómo ese consenso en torno de memoria colectiva en torno a esa idea, pues incluso determina las operaciones contemporáneas de transformación de la ciudad, ¿no? Por tanto, aquí de lo que se trataba un poco en este proceso era de ver cómo hoy en día, porque no es lo mismo, ¿no? Es decir, cómo hoy en día se genera memoria colectiva, a partir de qué elementos, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, la memoria colectiva de Barcelona hoy en día ha cambiado enormemente a como era hace 40 o 50 años, ¿no? Es decir, una memoria colectiva mucho más orientada hacia la modernidad de lo que lo era en los años 60 o en los años 70, ¿no? Y esto lo aplicamos, este primer proceso, a esas dos partes que digamos que son permanentes, ¿no? Los elementos primarios del trazado urbano, ¿no? El otro proceso tenía que ver con todo lo contrario, ¿no? Con en gran parte de lo que ha explicado Isabel, ¿no? Es decir, con el patrimonio inmaterial, con la cotidianidad, digamos con el patrimonio con minúscula, ¿no? Es decir, con cómo vive la gente, cómo es el día a día. Aquí concretamente nos centramos en la vivienda, en ese tercer elemento del análisis urbano rossiano, la vivienda, que es un elemento no permanente, sino un elemento que evoluciona en el tiempo. Concretamente en este país, donde ha habido un cambio social gigantesco, saben ustedes que España es el país que ha tenido un cambio social más grande, según los sociólogos, ¿no? En el siglo XX es el país que ha tenido un cambio social más grande en comparación con otros países europeos. Se produce sobre todo en los años 90, comienza en los 80, pero sobre todo se produce en los años 90. Y concretamente esto, que es decir, el cambio residencial está, o detrás del cambio residencial lo que está es este cambio, nosotros lo estudiamos concretamente en la vivienda social. ¿Por qué? Porque la vivienda social, que lleva, bueno, pues digamos que digamos la batuta la llevan las administraciones públicas, pues, y aquí hay una defensa también clarísima de lo público, es decir, lo más moderno, lo más, la adaptación a la sociedad, al cambio actual, pues realmente en temas de vivienda, quien lo está llevando, quien lo está actualizando, concretamente son las administraciones públicas a través de las nuevas viviendas sociales, ¿no? Es un cambio clarísimo de la sociedad de los polígonos construidos durante el franquismo, ¿no? Para una sociedad industrial, una sociedad de masa, a las viviendas sociales que se están construyendo hoy en día y que van muy focalizadas o muy orientadas a atender las necesidades de una sociedad de grupos, ¿no? De colectivos, ¿no? Concretamente estos son viviendas para ancianos, ¿no? Bien. Bueno, a partir de aquí había una evaluación de las intervenciones, que es un poquito la base, es decir, esto es un poco el establecimiento de criterios, es muy metodológico, y aquí empezamos a buscar argumentos para ver qué teníamos que evaluar, ¿no? Al final nosotros teníamos que encontrar elementos a evaluar y luego asociar a esos elementos unas cantidades que eran los indicadores, ¿no? Nosotros para esto utilizamos los 5 valores que tradicionalmente se le asocian al patrimonio, el arquitectónico, también llamado artístico, aquí lo cambiamos a última hora por arquitectónico, el histórico y el económico, son los 3 que nacen con la Revolución Francesa, luego se amplían ya en el siglo XX al cultural y al social. Lo que hicimos en cada uno de esos 5 valores, vimos qué riesgos, digamos, supone la intervención contemporánea en el centro histórico para cada uno de esos valores, pero también qué aporta, es decir, qué potencialidades puede traer la arquitectura contemporánea, una intervención contemporánea en un centro histórico, ¿no? Luego, muy rápidamente, en el valor arquitectónico, por ejemplo, un riesgo, esto es un poco empobrecedor, pero es así, ¿no? Es el riesgo principal, ¿no? En lo que todo el mundo piensa es el impacto visual, que puede ser por no integración en el entorno inmediato, por muchos temas materiales. Aquí decíamos un poco esta cuestión, es decir, esto que estamos diciendo de derivar o intentar intuir cuáles son las leyes del cambio en la ciudad histórica, es algo que probablemente en el siglo XVIII no hubiera sido necesario, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Bueno, aquí está Julián Sobrino, está Román, todos hemos dado clases en la Escuela de Arquitectura de una misma asignatura, Historia de la Arquitectura 1, y todos empezamos esa Historia de Arquitectura 1, que era Historia de Arquitectura Contemporánea, a mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se produce una revolución espacial de materiales, de textura, incluso de colores, ¿eh? Es decir, los colores que hoy en día aceptamos en nuestra sociedad como atractivos son colores que no eran nada atractivos en 1810 o 1820, ¿no? Hay un cambio de paradigma cultural muy fuerte en ese momento, ¿no? Y ese cambio de paradigma hace realmente que la capacidad de transformación
de la arquitectura o su impacto en los centros históricos se disparara. Es decir, probablemente antes la capacidad de transformación era mucho más tenue, ¿no? Porque los materiales eran similares, porque las formas eran similares, porque las escalas eran similares, porque los colores eran similares, ¿no? Y había una cierta continuidad. Cuando llega 1850, con la revolución del hierro, del acero, luego del hormigón, los grandes espacios, la abstracción, etcétera, la arquitectura empieza a ser peligrosa. La nueva arquitectura de los centros históricos empieza a ser peligrosa, lo que rara vez lo había sido anteriormente, ¿no? Impacto visual es por muchos motivos, materiales muy diversos, escalas absolutamente diversas, un fracaso gigantesco en la intervención en el centro de Berlín, el Friedrichstadtpassagen. Se intentó hacer una emulación de lo que había anteriormente y vean ustedes el cambio de escala y la brutalidad del edificio que se ha hecho actualmente por las propias formas, es decir, la propia abstracción de las formas contemporáneas o de la arquitectura contemporánea este es el primer edificio de arquitectura contemporánea que se hace en una ciudad histórica, es la Telschow-Haus de los hermanos Lujar, y ya ven ustedes con el edificio que hay al lado, que es un edificio sin grandes cualidades, el edificio de la derecha, cómo se veía lo que estaba por venir, es decir, las formas abstractas, la apuesta por la continuidad, la apuesta por la horizontalidad, etcétera, desmontaba de pronto pues una tradición figurativa que había estado desde siempre en la arquitectura, ¿no? De la cornisa, del pilar, de la verticalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Impacto visual también puede ser en el entorno lejano, por falta de integración en el conjunto urbano, ruptura, más típico, ruptura del skyline, ruptura de ejes visuales, ruptura del sky roof, ¿no? del paisaje de las cubiertas, ¿no? O también otro riesgo, la alteración de la estructura urbana, ¿no? Puede ser alteración del callejero o alteración de la estructura de solares, ¿no? Frente a esto, las potencialidades pues son varias de la arquitectura contemporánea y yo creo que la más fuerte, esto es una simplificación del trabajo, ¿no? Pero la más fuerte es el añadir nuevos valores patrimoniales, ¿no? Es que muchísimos de nuestros centros históricos tienen obras de arquitectura contemporánea que han aportado arte. No estoy diciendo que hayan sido respetuosos, no, estoy diciendo que han aportado arte. Es decir, centros históricos que son mejores después de estas intervenciones, ¿no? Hablando seguro de intervenciones de Le Corbusier, pero ¿por qué no de otras intervenciones que son mucho más cercanas, que no tenemos, digamos, distancia crítica todavía para juzgar, pero que muy probablemente realmente en un futuro podamos realmente acabar de entender hasta qué punto han sido beneficiosas para el casco histórico donde se han instalado, ¿no? Segundo era el valor histórico. Aquí hablamos de los riesgos. Bueno, pues es que los riesgos son musealización y tematización, y aquí hablamos que la vitalidad era, perdón, la potencialidad era la vitalidad, creo que me quedan 5 minutos, y era la diversidad. En el tema cultural, los riesgos eran la pérdida de significado, es decir, hay algo, esto es sumamente interesante, ¿no? Realmente la acumulación de objetos arquitectónicos contemporáneos, cuando no son catalizadores de un simbolismo, pueden generar realmente, cuando estamos hablando mucho de ello, digamos, una falta de significado en el centro histórico, ¿no? Frente a todo eso también hablamos de lo contrario, ¿no? Como muchas veces las intervenciones pueden generar nuevas identidades, ¿no? Manuel Castel, sociólogo, decía que realmente uno de los grandes retos que tiene el arte y la arquitectura contemporánea es precisamente el momento de la globalización, el aportar nuevos significados, ¿no? a la sociedad, ¿no? Muchas veces, incluso en el caso de Barcelona, cuando está bien utilizado, incluso city marketing, ¿no? Valor económico, hablamos los riesgos, es la obsolescencia funcional, actividades agresivas, ¿no? De todo tipo, o la potencialidad que eran atraer riqueza o albergar actividades contemporáneas que son o forman parte de la nueva economía y que muchas veces realmente se albergan o están muy asociadas a arquitecturas contemporáneas, ¿no? Como el turismo cultural, la industria del conocimiento, las actividades arroba o la industria creativa, ¿no? Valor social, el riesgo de la inadecuación del parque residencial, es decir, que hizo realmente una parte enorme de las capas sociales abandonar los centros históricos en los años 50 y 60, ¿no? Potencialidades, en cambio, dotación de espacio público, dotación de equipamiento
recuperación residencial, lucha contra la gentrificación, cuando estamos hablando de viviendas sociales para colectivos digamos, vulnerables, ¿no? que pueden ir a vivir. El otro día vinieron unos arquitectos portugueses y les estuve enseñando el Corral de Vírgenes, y realmente es una de las zonas más caras de Sevilla, y había gente de toda condición social viviendo allí, ¿no? Pero también, y esto, a ver, nosotros creemos que esto se abusa muchísimo, ¿no? Es decir, hay un cierto grado de gentrificación que entendemos que es positivo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Esto puede ser políticamente incorrecto, pero ¿qué significa ese cierto grado de gentrificación? Pues significa el retorno a una cierta clase media, ¿por qué no también clase media alta, a los centros históricos? Cuando esto está controlado y cuando esto no es una marea humana, pues realmente nosotros entendemos que en el fondo es enriquecer realmente el tejido social que hay en los centros históricos, ¿no? Bueno, ya casi cerrando, a partir de aquí derivamos una serie de subvalores, ¿no? Que ahora les voy a mostrar. Cada uno se desplegaba en parámetros, y a cada parámetro asociamos indicadores, ¿no? Por ejemplo, del discurso anterior, los subvalores del valor arquitectónico eran el impacto visual en el entorno inmediato, el impacto visual en el conjunto urbano, la calidad arquitectónica, el impacto sobre la estructura urbana y el impacto en el tejido construido. Estos son los subvalores. Los parámetros, ven ustedes qué parámetros habría que medir dentro de cada uno de esos impactos, y finalmente una puntuación, ¿no? Que es, bueno, pues este es el doble salto en el vacío. Las dos últimas imágenes, las dos últimas de esto, yo creo que es el doble salto en el vacío, ¿no? Que reconocemos absolutamente, ¿no? Esto se hacía por todos, ¿no? En el cultural, en el económico, en el social. Y luego, ¿cómo se implementaba esto? Pues el proyecto primero daba unas referencias de valoración, ¿no? Para cada uno de esos parámetros, ¿no? Serie de puntos según los materiales tradicionales, 2/3, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, había una serie de correspondencias, es decir, no todos estos subvalores eran aplicables a cada uno de los tres elementos, el primario, el tercero, por ejemplo, ven ustedes el impacto visual en el conjunto urbano. Cuando estamos hablando de trazado urbano, pues no hay impacto, ¿no? Es decir, no todo era igual. Y a partir de aquí se establecía una serie de niveles de riesgos arquitectónicos, ¿no? Nosotros, básicamente los tres niveles eran bajo, medio y alto, ¿no? Para cada uno de los valores, ¿no? Todo esto se traducía en impactos. El impacto era leve, medio, grave o muy grave. Se entendía que leve, aquí hay una, en fin, es la gradación. Leve se entiende que el casco histórico va a apropiarse de esa intervención. Muy grave o grave se entiende que no lo va a digerir, que es incapaz, ¿no? Esto había muchas matizaciones en las que no entro, porque no todos estos valores eran igual de importantes, ¿no? La prioridad la tenía siempre el arquitectónico y el histórico. Después, dependiendo que fueran vivienda o no, venía el social y el cultural, o el cultural y el social, y el económico lo poníamos el último, dentro de las prioridades, ¿no? Y a partir de aquí, pues había también una serie de conjugaciones, ¿no? Que nos hablaban realmente nos venían a decir si el impacto finalmente era asimilable o no era asimilable, ¿no? Finalmente esto se aplicó a una serie de recursos, ¿no? Se aplicó al Metropol Parasol, el impacto que salió fue medio, a la Torre Peli, impacto grave, el Metrocentro, impacto medio, y los corrales de la calle Vírgenes, impacto medio. Cuidado, porque finalmente esto no era así de mágico, ¿no? Impacto grave, decir que no. Es decir, esto es una documentación de apoyo a un diagnóstico, es decir, luego depende realmente del grupo humano, de la persona que tenga esto entre manos. Esto es un apoyo, digamos, de información y de criterio para hacer un diagnóstico bueno, donde digamos que no acaba con decir esto es impacto medio o es impacto grave, ¿no? Sino que a partir de ahí puede de pronto venir una componente que incluso un impacto grave se entienda que es apropiable. Sería un poco extraño, ¿no? Pero puede, en cambio que un impacto medio sea no apropiable, pues podría ser, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que quería contar.